Bueno, pues muy buenas noches, neurotípicos y neurodiversos. Aquí de nuevo dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo que es parte de lo que veníamos hablando la vez pasada. Les presento a mi colega, la psicóloga Ana Jiménez, y su servidora Bianca Camacho. Mm, la idea es poder, ya hablamos un poco de cómo se presentan la crianza en personas que tienen un trastorno narcisista de personalidad, que va a afectar de manera importante cómo maternan y paternan. Hablamos un poquito de eso, cómo va a afectar el crecimiento y el desarrollo psicoemocional de estos niños. Y hoy vamos a mencionarles un poco de cómo termina afectando en los adultos. Un poco más también porque estaban como muy interesados, ¿no? En el live pasado, y si no lo han visto, córrenle a verlo en YouTube o en nuestras páginas de Facebook o a escucharlo a través de Spotify. Recuerden que esto nos ayuda muchísimo a que el proyecto crezca. Y buenas noches, Bianca, ahí de seguro me van a ver ahí dándole cariñitos a Lucy al inicio, pero pues pide amor y se le da amor, ¿no? Porque luego muerde. En fin, Pues vamos sí. a empezar. Como se van a dar cuenta, estas transmisiones ahorita, si bien las estamos corriendo en vivo, están siendo pregrabadas. La finalidad de esto es que nosotros podamos tener una mayor interacción con ustedes a lo largo del proceso de, valga la redundancia, de la transmisión, para que entonces podamos ir aclarando dudas y seguirlos invitando, ¿no? A consumir y hacer que este proyecto crezca. Y vamos a empezar con ya el bombardeo de preguntas, Vi, porque luego nos consume el tiempo. ¿Quién primero? Piedra, Sí, papel o tijera. yo creo que, ¿Qué será? ¿Qué será? pues yo creo que podemos empezar ambas, ¿no? Más bien cada quien desde lo que solemos ver. Desde En su tu caso, trinchera. así es. En tu caso, ¿qué secuelas o qué complicaciones has visto en adultos, ya personas adultas, que fueron criados por una mamá o un papá narcisista? ¿Qué has observado? Ok, aquí tenemos afectaciones en áreas muy puntuales, que son cognitivas, conductuales y psicosomáticas. De aquí podemos empezar a desarrollar como algunas afectaciones, por ejemplo, en el autoconcepto de las personas. Suelen es muy común que exista autocrítica, pensamientos de culpa, pensamientos de insuficiencia o incapacidad sobre sí mismos. Hay problemas con la identidad, porque como decías en el live pasado, estas madres y padres narcisistas crean a los hijos como una extensión de sí mismos. Entonces empiezan a tener problemas como cuáles son mis metas, cuáles son mis gustos, yo hacia dónde dirigirme y comenzar como a vivir por ellos mismos. Tenemos problemas en el establecimiento de límites, uy, eso es de lo más frecuente aquí desde esta trinchera, y eso conlleva problemas en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque el no poder establecer límites sanos con las otras personas, independientemente si sean o no miembros de tu familia, genera disfunciones y genera problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que a raíz de esto comienza con relaciones violentas, a repetir patrones y aumenta su grado de vulnerabilidad. He visto también, pues, afectaciones en el área emocional, en el área afectiva, problemas para el control de impulsos, hipersensibilidad ante la crítica. En algunos otros pacientes tenemos el otro extremo, ¿no? Bajo registro emocional, tenemos poca empatía. ¿Qué más? Hay áreas de afectación, sobre todo que podemos ver en las etapas iniciales en los niños. A mí me encanta mucho retomar las esferas CASIC, no sé, la verdad, de tantas clases, y lo he mencionado aquí o lo he mencionado en algún live, que es cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual, ¿no? Son las esferas
casi, y de ahí podemos desarrollar como varias sintomatología que puede estar activa en niños y adolescentes. Entonces, si esto se deja pasar o se va permeando o el ambiente hostil sigue siendo una constante, obviamente va a generar secuelas en la población adulta porque son temas que no se van a trabajar en la infancia. Así que yo diría como desde ahí, problemas de apego, problemas en las relaciones, cuestiones de autorregulación emocional, quizás algunos desafíos con la capacidad de atención, con otras capacidades cognitivas también. Yo digo que por ahí. Ahora tú dime. Yo chorro, pues no. Es una friega, ¿no? En algún momento hablábamos de los efectos justamente de una crianza agresiva o violenta en la infancia, los efectos a nivel cerebral, ¿no? En las áreas que están vinculadas al estrés. Por ejemplo, el hipocampo es una de ellas, tiene una función para modular los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés justamente. Sus funciones son fundamentales para el aprendizaje y la memoria, y se ha observado que en las personas que fueron expuestos a un tipo de violencia en la infancia, cualquiera que ésta sea, hemos mencionado varias veces que física, emocional, psicológica, negligencia, etcétera, se ve reducida la capacidad del hipocampo para que los niveles de estrés que en algún punto estuvieran muy altos regresen a su normalidad, ¿no? Y el cortisol, pues también niveles de cortisol elevados, fuera de la parte neurobiológica, pues también tiene que ver con cómo funciona el sistema inmune. Entonces, así de lejos puede llegar las experiencias traumáticas en la infancia. Hay una parte del cerebro que es la que une a los dos hemisferios, que es el cuerpo calloso, y nos ayuda, además de la comunicación entre los dos, nos ayuda a mediar la excitación, la emoción y las habilidades cognitivas alrededor de toma de decisiones, de juicio, de atención, de concentración, y lo mismo, personas, adolescentes y adultos jóvenes que vivieron experiencias traumáticas en la infancia, se ha visto reducido el nivel de su cuerpo, más bien el tamaño de su cuerpo calloso en comparado con quienes no lo han tenido. Entonces, obviamente, en todo lo que les mencioné anteriormente, pues la función se va a ver reducida de manera muy importante. Les hablaba yo en su momento también en la corteza prefrontal, que es una muy importante hablando de lo que nos diferencia del resto de los mamíferos. También suele ser más pequeña, lo que va a hacer que la regulación emocional, la regulación de la conducta no pueda desarrollarse de manera adecuada. Y eso va a hacer, por ejemplo, que puedan ser niños y adolescentes como muy impulsivos, o que tengan una gran hipersensibilidad emocional, y entonces su vida adulta vivan las emociones como llamémoslas desproporcionadas a lo que está sucediendo, y entonces van a estar viviendo en constante estrés. Y la amígdala, que es una de las encargadas de procesar el miedo y otras emociones, se vuelve hipersensible, por lo que cualquier estímulo, sin importar qué tan amenazante sea, se va a percibir como una gran amenaza, y obviamente eso va a desencadenar respuestas emocionales. Eso es por decirlos a grandes rasgos, ¿no? Los cambios que se han visto son muchísimos. Entonces, delimitando esto, ¿no? Es evidente que vamos a tener adultos con una gran dificultad para la toma de decisiones, vamos a tener adultos muy sensibles a los cambios, con mucha dificultad para adaptarse a su entorno, con una gran disregulación emocional. Entonces, como suelen vivir sus emociones de manera muy intensa, en ocasiones pueden terminar evitándolas, ¿no? Hablábamos la vez pasada que también no van a, como no hay esta parte de la regulación, no van a verse a sí mismos también de una manera objetiva, ¿no? Hablábamos de que son extensiones de su papá o de su mamá,
por lo que no se van a ver a sí mismos como un individuo. Se vuelven muy serviciales, etcétera. Entonces, si sumamos todo esto que nos decía Ana, y un cerebro hipersensible al estrés, con áreas de mucha importancia a nivel emocional reducidas, pues vamos a tener un adulto que cuando llegan, pues lo más seguro es que lleguen con un trastorno depresivo grave, como de lo más común, que hayan tenido autolesiones en la adolescencia y que quizás no tengan autolesiones propiamente como cortarse, pero sí terminan teniendo conductas autodestructivas, llámense trastornos de la conducta alimentaria, trastornos adictivos, que se vean envueltos en actividades muy temerarias y de mucho riesgo, obviamente con trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos de personalidad, puede ser narcisistas, pero muchos de ellos terminan siendo muy obsesivos, muy perfeccionistas, ¿no? Porque solo así tuvieron un poquito de validación. Entonces, desde la parte psiquiátrica podemos observar muchísima psicopatología asociada a este tipo de crianza como secuela en los adultos. ¿Cómo te jode la familia, no? Aquí, recuerden, compartan, escriban. ¿Ustedes se sintieron en algún momento identificados con algo de lo que dijimos? ¿Tienen alguna duda? Por favor, también compártanos sus dudas. Nosotros las vamos a resolver. Si quieren que hagamos otro live contando las historias, pero en esta ocasión ya estas historias acá de cómo quizás la crianza te afectó en la edad adulta, adelante, déjense caer con las historias y nosotros las vamos a contar con todo el respeto y el afecto que podemos destinarles a ustedes, porque yo sé que quizás lo puedes estar viviendo tú y eso es muy fuerte para algunas personas. Hay mucho dolor detrás de estas experiencias. Hay personas en ocasiones que lo viven a través de sus amigos, y en ocasiones a veces es difícil de aceptar. O estas generaciones más oldies que fueron criadas así y agradecen la violencia y dicen, no, es que yo gracias a que me trataron de esta forma, soy responsable con mi trabajo. Gracias a que mi mamá o mi papá siempre estuvo ahí atrás de mí exigiéndome y golpeándome. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Yo soy una persona impecable, soy una persona que respeta las reglas, soy una persona inflexible. Muchas veces, como lo está mencionando la doctora Bianca, nos puede llevar a un trastorno de personalidad. En este caso, una leve, muy leve descripción de un TOC. No se vayan a clavar tampoco, recuerden que no es autodiagnóstico. Pero esto es importante para generar conciencia. Nosotros quizás no profundizamos tanto porque no es una clase. Si quieren clases, entren a nuestros cursos. Pero sí queremos generar conciencia porque una educación que va a través del dolor puede generar, a través de la violencia, puede generar muchas afectaciones y muchas patologías en los individuos. Y no solamente en niños, niñas y adolescentes. Son heridas que prevalecen en la edad adulto. Entonces, imagínate tú ya de grande queriendo trabajar algo que ni siquiera fue tu culpa y que lleva años contigo. Obviamente es un proceso y también es una carga enfrentarse a esas situaciones. Y a veces es difícil, a veces los pacientes se desaniman, se desploman, se enfrentan a mucho miedo, a pensamientos de que son incapaces. En ocasiones tienen esa necesidad de que no, que mamá venga, que mamá se una a mi proceso. Y a veces se hacen las invitaciones y también toca decir, son factores de riesgo para ambos. O sea, aquí hay que delimitar, hay que restringir completamente, porque el apoyo que tú estás buscando aquí no se va a obtener. Y esos golpes de realidad duelen más. ¿Qué piensas, Vi? Sí, es que obviamente esta parte de aprender a vivir el aquí y el ahora es una de las cosas más importantes en estos procesos,
No vamos a invalidar lo que pasó antes. Al contrario, se tiene que atender, se tiene que resolver, pero ya desde una postura distinta. Ya no lo vamos a resolver desde lo que pasó antes, lo vamos a resolver desde lo que está pasando ahorita y desde lo que estoy viviendo en mi presente, cómo puedo ir sanando una relación conmigo mismo, porque al menos con este tipo de padres y madres, sanar la relación con ellos, o sea que directamente con ellos va a ser casi imposible. Entonces, esta parte de la conciencia plena de en el presente va a ser lo que más nos va a ayudar, porque si tú esperas responderte por qué hicieron tal cosa o por qué no hicieron tal cosa o por qué ellos siguen sin querer mejorar, la verdad es que no vas a obtener respuesta, ¿no? O por lo menos no la que tú quisieras, y realmente no va a servir para tu proceso, ¿no? A menos que en verdad sea una persona que tenga rasgos del trastorno y que no tenga el trastorno como tal así muy bien definido, quizás podría tener en su crianza algunas actitudes que les mencionamos, pero la diferencia es que al no tener el trastorno como completo, así florido, pues quizás vaya a ser más flexible en su pensamiento, ¿no? Y quizás si haya mamás y papás que tengan el deseo de hacer un cambio, pero desafortunadamente es algo que yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes o adultos jóvenes. La realidad es que por más triste que suene, va a ser importante que podamos sanar con, sin o a pesar de nuestros padres, ¿no? Y es muy duro, pero es muy importante que nos centremos en el presente, ¿no? En lo que yo puedo hacer hoy para ir reparando esas heridas conmigo mismo, ¿no? Porque si no, nos vamos a topar con un gran muro porque es algo que está completamente fuera de nuestro control. Eso está bien chido para hacer una advertencia que la verdad, uy, ya le traigo ganas desde hace un tiempo. Esos colegas, psicólogos, todos morbosos, que ahí en cualquier tema de violencia sexual, violencia doméstica, lo que se les pase por su mente, ocupan sesiones y sesiones y sesiones. Háblame de tu mamá, háblame de tu infancia, háblame de la relación que tienes con tal, y nunca se centran en la sintomatología actual del paciente, no hacen chequeos clínicos, no estás dejando actividades para el trabajo, no permites que el paciente avance y estás constantemente verbalizando ese dolor. A ver, ¿para qué? ¿A dónde te va a llevar ese discurso? Estás perdiendo tiempo, hasta se me fue la voz. Estás perdiendo tiempo. Tú quizás estés ganando en tus sesiones, pero estás perdiendo tiempo del paciente, tiempo en el que el paciente se puede sanar. Y esto es parte de la empatía también y de una buena praxis y de un buen trabajo profesional. Trata de centrarte en los problemas actuales de los pacientes. No tienes que escarbar en detalles absurdos o en cuestiones de la historia que quizás ahorita no van al lugar. Si necesitas esa información para cotejar una historia clínica, te lo paso. Pero que esté sesión tras el paciente haya como 4 meses en depresión y nomás no sale, y tú le sigues y le sigues sacando lo mal que lo trataban, y ni siquiera sabes cómo durmió esta última semana, si está comiendo, si hubo pensamientos suicidas, si existieron autolesiones, ¿qué estás haciendo entonces en tu consultorio? Sí, la verdad es que obviamente es importante conocer el pasado porque nos puede explicar un poquito, ¿no? Algo que yo he aprendido a preguntar es, ¿esto que te está pasando ahorita, sientes que te ha pasado antes? Esto que estás sintiendo ahorita, ¿lo has sentido antes? Y ahí sí podemos conectarlo, porque entonces va a ser muy importante, sobre todo porque muchos de estos pacientes sienten mucha culpa, que sepan que eso que están sintiendo no es porque ellos no han sido suficientes o no han podido hacer las cosas bien, sino porque así es como les enseñaron a vivir, a sentir, a hacer las cosas. Para eso nos puede servir el pasado, para entender un poquito el presente,
pero no vamos a cambiar el pasado, y que de hecho incluso habrá cosas hoy en día, sin invalidar nada, que no recuerden, ¿no? Siendo pequeños, quizás yo vi algo, quizás yo vi una pelea, quizás hubo sangre por ahí, yo recuerdo los charcos de sangre, y tal vez no fue así, ¿no? Porque la memoria funciona de manera muy truculenta. Aquí la situación y lo que importa eso es que yo lo viví así. Y eso es lo importante, porque si yo lo viví como charco de sangre, pues así de amenazado, de vulnerado, de mal me sentí, así de asustado me sentí en ese momento, ¿no? Entonces lo que importa en estos escenarios es cómo lo puedo conectar al presente para que tú entiendas un poquito de dónde está saliendo todo eso que estás sintiendo y todos los pensamientos que estás teniendo, y de ahí entonces sí sacar el hilito de cómo lo puedes ir mejorando hoy, ¿no? Ahorita. Y sí, justo teníamos recién tú y yo una plática de estos temas, ¿no? De que Nuestra humilde opinión. Sí, no, la verdad es que ya te lo he dicho, yo no suelo meterme en los trabajos que hacen los terapeutas. Aquí puedes, nena, sácalo. Me lo llevo a mi casa con el coraje, a veces digo cosas como, oye, si eso te incomoda, menciónalo, ¿no? Uno trata de ser políticamente correcto, pero la verdad es que a veces mi maestro dice, ¿no? Mi maestra de la maestría dijo algo muy al inicio, la psicología es una de las ramas donde te puede hacer que echarle la culpa al paciente, ¿no? Tus groserías. Es que aquí sí te estaba así, aquí okay, sí lo teníamos es cita de otro, es cita de otro. Aquí sí lo tenemos que decir porque es la verdad, ¿no? Es cierto. Porque es muy cierto, es que no quiso trabajar, es que no hizo sus tareas, es que no esto, es que no lo otro. Y sí, va a haber pacientes con resistencia. En general, todas las personas tenemos resistencia al cambio. Tú como terapeuta, si es que eres terapeuta, es lo que va a ser importante que trates de entender de dónde viene esta resistencia. Si la estás observando, no va a ser uy, tu problema por no querer trabajar. Va a ser esta resistencia es nutritiva para mi proceso, para lo que yo estoy tratando de trabajar contigo, ¿no? Nos desviamos un poco del tema, pero sí es muy importante como paréntesis que si la persona con la que están trabajando no se sienten cómodos, no sienten que están avanzando, primero retroalimenten y le digan eso, ¿no? No siento esto, no siento esto. Si no reciben una respuesta positiva, si el terapeuta se les enoja o lo que sea, o no hay un cambio, pues tienen todo el derecho de moverse, ¿no? ¡Corre, Forrest! ¡Huye rápido! Así es muy importante. Vamos a centrarnos acá, no nos fuimos tanto como tal, porque es importante retomar estos puntos del profesional para que nosotros podamos aterrizar qué es lo que vamos a trabajar con el paciente, qué es lo que vamos a hacer. Y te voy a aventar a ti primero la bolita, Bianca, desde la psiquiatría. Pues, ¿qué se hace en este tipo de casos? Pues desde la psiquiatría lo que hacemos es tratar la psicopatología, ¿no? Ya sea que lleguen deprimidos, ya sea que lleguen con trauma complejo, que ya hablaremos de eso, ya sea que en lleguen el próximo con capítulo. Ajá, denle like para el segundo capítulo, al tercero. Ya lo que tratamos son los síntomas, ¿no? Y esa parte es muy importante. Los medicamentos, la gran mayoría de las veces, desafortunadamente no siempre, pero la gran mayoría de las veces suelen hacer el trabajo que tienen que hacer para disminuir los síntomas, ¿no? Si estoy deprimido y tengo mucho cansancio, no duermo, estoy muy fatigado, no tengo hambre, usualmente los medicamentos pueden ayudar a mejorar esos síntomas. ¿Para qué? Para que tu calidad de vida se vea mejorada, pero algo que yo les digo mucho es que los fármacos van a ser como su armadura, ¿no? Porque el proceso más doloroso, o sea, cuando el fármaco hace el trabajo que tiene que hacer y yo digo, qué bueno, ¿sí la tiene? Cuando el fármaco hace el trabajo que tiene que hacer, la verdad es que una vez que lo escogimos y está funcionando, la chamba es solo ir observando cómo va evolucionando el paciente, si requiere ajustes, subida, bajada de dosis, etcétera. Pero no hay gran cosa que hacer más que una vez que logramos eso, y esa es mi chamba,
tomártelo, ¿no? Ahí no hay mayor chiste. El trabajo más grande viene a nivel psicoemocional, que es el trabajo que se hace como terapeuta, y necesitan estar bien fortalecidos lo más que se pueda, porque, y esa es la otra situación de por qué luego me enfado, ¿no? Es un paciente que está sumamente deprimido, tú lo estás viendo en tus primeras sesiones, que está que ni se puede parar de la cama, pues que le eche la mano el chocho, ¿no? No seas así, o sea, porque a veces lo puedes hacer sentir peor. No digo que no se pueda, se puede, porque hay veces que nosotros, o por lo menos personalmente, hablo por mí como psiquiatra, si el medicamento les genera más efectos adversos que beneficios, o no lo pueden comprar, o no lo que quieran, o no lo quieren, yo no los obligo, y entonces trato de dar algún tipo de contención para que trabajen desde lo psicoemocional, a veces dar suplementos alimenticios que hayan demostrado alguna efectividad, ¿no? Cuando de plano por algún motivo los fármacos no son una alternativa, sí se puede, pero afortunadamente son los menos casos y el medicamento nos va a ayudar a que ese doloroso trabajo a nivel de emociones lo puedan hacer desde un lugar de un poquito menos de incomodidad, y yo creo que eso es algo que muchos terapeutas no ven, que es como, se lo voy a mandar al psiquiatra y se lo va a quedar. O sea, yo soy psiquiatra y me estoy forjando como terapeuta, les juro que ni siquiera tendría tiempo de quitarles ningún paciente. Yo aunque quisiera no me puedo quedar pacientes para terapia porque es muy agotador estar viendo ambas cosas. Y por otro lado, ni espacio tengo, ¿no? Pero, o sea, quizás haya psiquiatras que sí sean así de rancios. Seguramente los hay allá afuera, no lo dudo, basura hay en todos lados, pero créanme que el objetivo es trabajar juntos y eso siempre se lo digo a los pacientes. Tiene que ser a la par. El chocho suele hacer su chamba, pero si no van a lo que ahorita nos va a hablar Ana, si no trabajan, ¿no? Si yo los estoy tratando por depresión y resulta que por ahí encontramos una creencia de insuficiencia, de creer que si no soy perfecto no valgo y cositas así, el medicamento nos puede bajar un poquito el volumen a esas ideas o a esas creencias. Y a veces se confían y dicen, ya estoy bien. Ay, sí. Mi idea es retirarlos eventualmente. No generan dependencia. Hay cierto grupo que sí, pero mi idea, mi tirada usualmente es retirarlos. No siempre se puede tan pronto como yo quisiera, pero esa es mi tirada. La situación es que si ustedes no hacen ese trabajo psicoemocional y yo retiro el fármaco porque ya llevan tiempo estables, porque creo que ya es el momento, y no hicieron ese trabajo, ya sea porque ustedes no fueron a terapia o porque se toparon con un terapeuta que no era terapeuta, van a volver a tener síntomas. Y ahí es donde creo que es una de mis teorías que creen que genera dependencia. O porque lo suspenden cuando no tienen que suspenderlo, o porque lo suspendimos en equipo, pero no hicieron el trabajo emocional, que ahorita nos va a explicar Ana, que por lo menos en estos pacientes va a ser muy importante hacer. Hey. Aquí tocaste como puntos bien específicos y me gustaría puntualizarlos para conectar con esto. Yo, ya lo he dicho en otros live, trabajo directamente con víctimas de violencia. Y miren, colegas, porque lo he visto, incluso cuando me toca asesorar algunos casos, porque a veces tengo exalumnos u otros colegas que me dicen, oye, asesórame un caso, ¿no? Adelante. Que van en tercera, cuarta sesión y el paciente está así como dice Bianca, o sea, no se puede ni parar, tiene pensamientos suicidas y el psicólogo todavía estamos viendo a ver si el tratamiento aquí psicológico mejora o hace algo por el paciente, pero es que no quiere hacer sus tareas, a veces ni se levanta de la cama, pero ando esperando ahí para luego mandarlo al psiquiatra porque quizás es muy pronto. No manches, a mí la verdad me da un coraje porque yo digo, a ver, psicólogo clínico, psicoterapeuta, terapeuta, lo que tú seas que estés atendiendo este tipo de personas, la sintomatología, sobre todo la sintomatología que está activa en este momento, es evidente. Muchas veces ese es el motivo del consulta del paciente, pero tú pierdes tiempo yéndote por otras ramas
y entonces ignoras completamente el estado actual que tiene el paciente. Y yo también cuando doy psicoeducación a mis pacientes les digo, mira, yo desde la primera, segunda sesión, si veo que hay una sintomatología aquí alta y que está presentando disfuncionalidad en el paciente, órale, interconsulta psiquiatría. Suficiente, Big B, al psiquiatra. ¡Se acabó, Big Big! ¡Al psiquiatra! Está bueno ese sticker. Sí, me encanta. Y a veces les da miedo y trato ahí de psicoeducar, pero les digo, mira, este es un trabajo en equipo. El fármaco no va a hacer todo por ti. Lo que va a hacer el fármaco ahorita es ayudarnos a disminuir el malestar para que entonces tú puedas estar más activo en tu proceso terapéutico y puedas llevar a cabo las actividades y las técnicas que se desarrollan dentro y fuera de sesión, porque el proceso terapéutico es un espacio de trabajo personal. Sí, claro que sí, pero esto tampoco es un pretexto para que tú, terapeuta, todo flojo, le avientes toda la chamba al paciente y no implementes las técnicas o algunas terapias específicas para esto. Ahora, algo que los puede ayudar, por ejemplo, a trabajar o las más frecuentes, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas así con el autoconcepto, que hay una autocrítica así enorme, que hay mucha sensación de vergüenza, de culpa constante. Algunos colegas optan por la terapia centrada en la compasión. Aquí aguas también, depende, hay de todo. ¿Cómo sabes qué terapia antes debí decir esto, cómo sabes qué terapia vas a aplicar en tu paciente o qué técnica es importante? Tienes que identificar variables. ¿Cuáles son las variables? Primero, la sintomatología, cuál es el objetivo que quieres trabajar, variables de tu paciente, échate un análisis de recursos ahí para ver qué ha trabajado antes el paciente, qué no ha trabajado, cuáles son los malestares actuales más presentes, cuáles son las cogniciones, cuáles son las conductas, para que más o menos te hagas una idea. Variables contextuales de tu paciente, cuál es su ambiente, dónde se está desarrollando, hay factores de riesgo en este entorno o no, y variables del terapeuta. ¿Tú tienes los estudios suficientes para implementar esta técnica? No digo que, porque nunca le he aplicado. Aguanta, pues, o sea, pero si ya lo estudiaste, si hiciste un diplomado, hiciste una maestría, pues va, aviéntate, para todo hay una primera vez. Pero si de plano estás en cero, hermano, no manches, canalízalo con otro profesional, ¿no? Ahora, ya que tienes estas variables y que ya identificaste todos esos niveles, entonces tú sí puedes elegir cuáles son las terapias o las técnicas que vas a derivar para la aplicación de tu paciente. Una puede ser esta, la terapia centrada en la compasión. Tenemos un modelo aplicable en niños que es el ARC, modelo ARC, que es apego, regulación y competencias, en las cuales tratas de que establecer vínculos saludables con los adultos cuidadores en el menor, obviamente también control emocional, identificación de emociones a nivel personal y de su entorno, de las otras personas, para que ahí también sepa más o menos qué tipo de respuestas va a dar y las competencias que pueden llegar a desarrollar como personas o las habilidades que ellos tienen. Hay una ahí que la verdad yo no sé mucho de ella, lo veníamos platicando con Bianca hace ratito, que es el enfoque terapéutico de desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares, EMDR, y en este enfoque terapéutico tratan de generar cambios del significado de, por ejemplo, algunos estímulos que tuviste para una reestructuración. Y una de las que más me gusta es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Esta me gusta mucho porque a mí se me hace bastante completa. Ojo acá, las variables son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué empecé con eso? Porque no todas las técnicas las vas a aplicar a todos tus pacientes indiscriminadamente. Tienes que particularizar en cada caso. Pero algo que me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es que incluye estas cuestiones de psicoeducación, incluye este proceso de relajación, afrontamiento en el procesamiento cognitivo,
Podemos también hacer uso de algunas técnicas de exposición a estímulos que les recuerden al trauma, educación en habilidades parentales, fomentamos la expresión y regulación emocional, que como se comentó en anterioridad, es donde el paciente también tiene algunos impactos, y con algunos tipos de pacientes se crea una narrativa del trauma. Esta narrativa del trauma a nosotros nos ayuda a resignificar para que el paciente reestructure ese dolor que tiene, esa carga, y no siempre que tenga ese recuerdo, que tenga esa presencia de estímulos o que tenga que contarlo, tenga el mismo registro o malestar emocional. Este enfrentamiento que el paciente va a tener con estas situaciones nos va a ayudar a reducir también la sintomatología. ¿Para qué? Para que cuando la persona o el médico psiquiatra retire el fármaco, el paciente, aunque no tenga la armadura, como dijo Bianca, vamos a seguir en esa analogía, sepa las técnicas milenarias de afrontamiento para estas situaciones. Y algo con lo que cierra esta terapia que me gusta mucho es el establecimiento de un plan de seguridad y de desarrollo a futuro. A mí me gusta mucho trabajar con este tipo de pacientes, algo que se llama plan o proyecto de vida, porque a veces tienen esa sensación de que no van a lograr cosas, de que son incapaces, o aunque se estén esforzando en ello, no sienten esa satisfacción de sus logros. Entonces, este tipo de esquemas de trabajo puede gestionar que esos pequeños pasos que van dando los pacientes puedan ser satisfactorios para ellos. Y no sé, Bianca, ¿qué piensas? ¿Me faltó agregar algo ahí que tú sepas? ¿O cómo vamos de tiempo? No sé, fíjate. Pero digo, algo bueno que tiene la terapia cognitivo-conductual es que todas y cada una de las patologías que trata tienen un modelo cognitivo que te permite entenderlo desde un punto de vista más medible y por ende puedes hacer una conceptualización específica del paciente, porque es mucho más fácil abordar un problema que tengas claro cómo, o sea, no es lo mismo decir, ay, sí, siento la depresión, a ir abordando los síntomas de la depresión, ¿no? La tristeza, qué tan intensa es la tristeza y en qué momento se presenta la tristeza y entonces lo abordas con base en eso. Y el modelo cognitivo del trauma, una de las cosas que nos dice es que como parte de la respuesta a la violencia, al trauma o al pánico, se van a distorsionar los recuerdos de la persona y se van a fijar en muchas ocasiones en los recuerdos más desagradables y te van a llevar a ese momento justamente como si estuviera volviendo a pasar y vuelves a sentir que estás en peligro, ¿no? Y entonces es muy importante, primero, justamente la narrativa del trauma es para poder establecer bien el recuerdo, porque si alguien por allá afuera ha tenido trastorno por estrés postraumático y en algún momento ha tratado de recordar, o las personas que han sufrido violencia han tratado de recordar, recuerdan todo como flashazos, no lo recuerdan de manera como una línea como cronológica. Exactamente, entonces eso hace que se distorsionen, o sea, y la narrativa hace que se le encuentre una manera cronológica como película para que te des cuenta de que quizás como lo estás recordando, aunque sí fue horrible, no fue tan amenazante. Es bastante incómodo y por eso se tiene que hacer otro trabajo previo, porque entonces hay que ordenarlo, ¿no? Hay que revivirlo y es una de las técnicas, ¿no? El revivir el trauma es parte de este proceso. ¿Para qué? Para que te des cuenta que ya no estás en peligro y es una parte muy importante. En la reviviscencia como síntoma del trauma, del trastorno por estrés postraumático, tu cerebro siente que está nuevamente en peligro. Y en esta parte, el reestructurarlo y el resignificarlo, es sí lo vas a volver a vivir porque no lo vamos a borrar y te vas a acordar de él eternamente, pero necesitas tu cerebro estar seguro que ya no está en peligro, ¿no? Necesitas saberse a salvo y que de hecho salió de alguna manera a salvo
de ese trauma, o sea, no se murió, pues, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, es un poco complejo, y de ahí también la importancia del tratamiento farmacológico, porque de por sí ya va a ser incómodo tratar de recordar, el medicamento nos va a ayudar a que sea un más poco llevadero, más ¿no? tolerable. Ay, Así sí, es. la verdad estos temas son delicados y son de los más frecuentes, imagínense. Regularmente casi muchas patologías derivan de daños en la infancia, de situaciones de violencia. Y es muy triste la realidad que vivimos acá. Entonces esperemos, ¿no? Que estas nuevas generaciones, a partir de nosotros mismos, empecemos a generar este tipo de cambios. Y aguas cuando estén haciendo la narrativa de los pacientes, no caigan en detalles tan concretos, no obliguen al paciente si el paciente no quiere. Algo que a mí me sirve mucho es, que yo les digo a mis pacientes, mira, en mi encuadre, yo a veces hago mi encuadre por sesión y si voy a usar una técnica, antes de hacer mi técnica, sobre todo la más sencilla, así que es confrontación, se los comento porque pueden generar malestares en el paciente. Entonces yo le digo, mira, quizás en algún momento te voy a hacer algunas preguntas o vamos a profundizar en algunos temas. Si tú no quieres contestar, dime, no, Ana, hasta aquí quedó. O si no quieres hablar de ello, también me dices que no. Yo solamente te voy a hacer una pregunta después de eso. Te voy a preguntar por qué. Te voy a preguntar por qué no quieres hablar de ello para que yo sepa si en algún momento tú necesitas de algún fortalecimiento, alguna técnica que te apoye en eso y ya. Si tú me contestas, aunque me contestes no sé, yo no voy a profundizar, en automático te cambio el tema. Y hemos trabajado satisfactoria, me posee Lolita Ayala, y hemos trabajado satisfactoriamente con mis pacientes. Algo que me ayuda muchísimo son las líneas de tiempo para crear cronología en este tipo de narrativas sin tener que profundizar tanto en los discursos, sobre todo cuando tenemos pacientes con unas situaciones de dolor muy intensas o cuando tenemos reacciones fisiológicas o psicológicas al momento de estarlo verbalizando, porque eso también pasa. En ocasiones estás en el consultorio y lo estás trabajando y el paciente tiene una reacción ahí, puede detonarse un ataque de pánico, puede tener un flashback, una cuestión de reexperimentación y también nos toca intervenir en este rubro, ¿no? Y pues ya vamos a ir cerrando, ¿no, Bianca? Porque ya nos vamos de largo otra vez con los temas. Como siempre, nos encanta seguirnos como gordas en tobogán. Me encanta. Pues como abordamos incluso un poquito de un tema que estaba planeado para la siguiente semana. Sí es muy importante que volvemos a recalcar el tema, que sepan la importancia de criar desde el respeto. El amor, por supuesto, es importante, pero a veces creen que amor ya viene respeto y no siempre es así. Entonces, la crianza desde el respeto y desde la validación de la persona como el humano que es. Hay muchos, hoy ya antes decían, no hay manual para ser padres, ahorita ya hay un montonal de libros y de cosas que les pueden guiar un poco, que nadie va a ser perfecto, pero pues no es lo mismo arreglar problemotas que problemitas a largo plazo, ¿no? Entonces, el trabajo integral e interdisciplinario es fundamental para cualquier secuela que podamos hablar de abuso o de violencia en la infancia, que quisiéramos que no existieran, pero sí existen. Entonces, para eso somos los profesionales de la salud mental. Así es, amigos, aquí estamos para acompañarles. Y recuerden que si les gustó nuestra transmisión donde contamos historias, que muchas gracias a las personas que nos compartieron pedacitos de su vida, lo podemos llegar a repetir una vez al mes, pero esto depende de ustedes y de las historias que compartan con nosotros. Recuerden que serán contadas con respeto y el objetivo de esas transmisiones es generar conciencia, que sea evidente la realidad de violencia que muchas personas estamos viviendo y cómo actualmente tenemos consecuencias a través de eso. Así que
Ahí lo ven. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cuál era la siguiente pregunta? ¿Para quién era? Para mí, no. A ti. Te voy a preguntar y ya luego cerramos con la que me vas a hacer a mí. Bianca, ¿cómo identifico el riesgo? Yo como hijo puedo identificar que estoy en riesgo y qué puedo hacer desde mi casa? Como hijo, Okay. ¿de qué edad? Porque estamos en una situación compleja. Si ya soy un adulto, pues si ya identifiqué que tengo muchas heridas o dolores o recuerdos sumamente dolorosos de mi pasado, de mi infancia, o que tengo una relación muy patológica con mis padres y me empiezo a dar cuenta que con mis hijos estoy teniendo estructuras o conductas similares, pues lo más importante va a ser pedir ayuda, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo primeritito que hay que hacer como adulto. Y como niño, pues, o adolescente, pues pueden ir buscando redes de apoyo fuera del contexto familiar, porque difícilmente las van a encontrar dentro de. Si tienen hermanos, seguramente la están pasando igual de mal. Sus papás, o uno es el violentador o el otro permite el abuso. Entonces, las redes de apoyo con algún miembro de la familia en quien confíen, o amigos o profesores a veces también, mucho cuidado, pero personas en las que realmente confíen, va a ser muy importante para que no para que los puedan llevar o les ofrezcan ayuda o puedan recibir también ayuda profesional. Y las señales son básicamente el que estén teniendo síntomas, ¿no? Ya sea cualquiera de los, ya sea que seas niño, adolescente o adulto, que estés teniendo cambios emocionales muy extremos, que tú mismo te parezcan desproporcionados, igual que no tengas ganas de hacer las cosas, que te vuelvas muy apático, que te des cuenta que te exaltas ante cualquier ruido, brincas hasta porque se cae algo, algún ruido te va a hacer sentir temor, que empieces a tener pensamientos catastróficos sobre todo lo que está pasando a tu alrededor, que no duermas, que no estés comiendo bien, o sea, que tu vida ya no esté siendo la que solía ser. Y si nunca ha sido una vida estable y tú empiezas a ver a otros niños, ¿por qué ellos sí y yo no? Ese también es otra señal. ¿Y qué más? Y, ¿Qué más? Esta pregunta me parece que le hicieron en comentarios la vez pasada. Y aquí andamos, contestándole sus comentarios, seguramente ahorita que lo están viendo. No se olviden de compartir, de darle like. Y ya vamos a estar cerrando este temita para que también conecten con el tema de del siguiente episodio, que será, ¿cuál será, Bianca? Trastorno por estrés postraumático complejo. Y ándale. Así que ahí lo vamos a analizar. Y vamos a cerrar con una recomendación general. Aviéntamela, Bianca. ¿Qué es el contacto cero, Ana? Cuéntanos. Fíjense que estaba escuchando hace poco que decían que el contacto cero era delimitar el contacto con estas personas que consideramos de riesgo. No es delimitar, es restringir. Por eso es contacto cero. No vas a recibir mensajes, no vas a responder mensajes, no vas a responder llamadas. En ocasiones hay personas que aparentemente evitan todos estos estímulos, pero visitan frecuentemente lugares. Por ejemplo, ya no vivo con mi mamá y me hizo mucho daño, pero sé que mi mamá siempre iba a comprar un tecito o un cafecito en la esquina del Parque de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? No, God! No, God, please, no! No! ¡No! ¡No! Entonces, yo de pura casualidad paso los días a ver si me la topo. No, eso también no entra en el contacto cero. Es muy importante que restringamos por completo el tipo de contacto que tenemos con estas personas que nos han vulnerado los derechos o nos han afectado psicoemocionalmente. ¿Por qué es importante y benéfico el contacto cero?
porque como les estoy nombrando ahorita, son personas de riesgo, son factores de riesgo, son detonadores del malestar. Entonces, sí lo puedes llegar a trabajar y quizás algunos pacientes utópicamente a futuro digan, es que yo al menos quiero volver a establecer el vínculo. Bueno, si ese es tu deseo, ok, está, no voy a decir que está bien, pero es tu deseo y es aceptable. Sin embargo, en un periodo o en un lapso es importante mantener el contacto cero. ¿Para qué? Para que tú confrontes y restablezcas todo el malestar que tienes presente, para que así, cuando tú entres en contacto quizás a futuro con estos factores de riesgo, o no haya impacto en tu salud mental o el impacto llegue a ser mínimo. No sé si lo expliqué bien. ¿No? Yo sí lo entendí. Ya los demás nos dirán si lo entendieron. Y si tienen dudas ahí, coméntenlo y aquí se los aclaramos, ¿no? Pero recuerden, contacto cero, cero, cero llamadas. Es que me escribió, le voy a poner un emoji, cero. No le puedo poner ni un like. No, restricción de redes sociales, nada. Restricción de personas así como de que no es que mi tía sabe de tal y por cual, le voy a preguntar, le voy a preguntar a ver cómo está. No, ahí tampoco es cero. Pero no estoy hablando directamente, pero tienes información y esa información puede llegar a lastimarte. Entonces, hay que tener cuidado. Esta es una cuestión meramente de autocuidado, es algo personal y es benéfico para tu proceso terapéutico, así que tómalo en cuenta. Así es. Y obviamente siempre acompaña todo de un profesional de la salud mental. ¿Vale? Así Eso es muy importante. Incluso aunque decidas hacer contacto cero, vas a requerir mucho acompañamiento porque no es nada fácil, es un proceso muy doloroso. es cierto. Sobre todo también por la retroalimentación que tienes del entorno y sobre todo si son padres o madres con quien decides no tener el contacto cero o algún miembro de la familia, vas a estar confrontando estos pensamientos de las otras personas, estos dichos de que, pero es que es tu mamá, tú debes estar ahí para ella. No es cierto, no debes nada. Así que aguas también con el entorno. Esto es para ti y por ti. No estás solo. Y si te sientes solo y no tienes una red de apoyo, consulta con un profesional y el profesional te acompañará en el proceso. Esa es su chamba. Así que Sí. ustedes pueden. Si identificas o estás en una situación así, tú puedes salir de ella. Inténtalo. Si estás escuchando esto, quiere decir que has sobrevivido. Y has sobrevivido a pesar de todo ese maltrato, por tus fortalezas personales. Si ahorita no las puedes ver o no las identificas, eso no quiere decir que no estén presentes. El hecho de tu sobrevivencia habla por ello. Así es. Muy bien, pues con esto cerramos el día de hoy. Esperamos tener muchos mensajes que nos ayuden a compartir para llegar a quien lo necesite. Ya saben, en TikTok, YouTube, Spotify, donde quieran. Ayúdanos a crecer para que a futuro aquí en Chiapas podamos poner un instituto de salud mental y capacitar a más profesionales, porque no somos celosas con la información y los conocimientos, por eso estamos haciendo esto. Estos medios de divulgación científica son excelentes, entonces ayúdanos también a generar de este sueño una realidad para poder brindarle más apoyo a las personas que lo necesiten. ¿Cómo nos puedes ayudar? Compartiendo, comentando, dando like, en serio, en esta era digital, la ayuda está al alcance de los dedos. Bye. Bye. Adiós. Ya se acabó.